Bueno, amados, Dios los bendiga, ¿cómo están? Los saludo desde aquí, desde Fraijanes, Guatemala. Esto es un parque aquí donde me vengo a ejercitar. Las mañanas he estado aquí en Guatemala y hemos estado en El Salvador. Ayer regresé de El Salvador y la prédica que le vamos a mostrar ahorita fue la prédica en la iglesia Pentecostal Internacional Jesucristo el verdadero Dios, allí en El Salvador, en la ciudad de San Martín. La prédica que le voy a mostrar ahorita, les voy a mostrar aquí ahorita esta hermosura de parque. Aquí vengo a ejercitarme todas las mañanas, los tiempos que he estado aquí en Guatemala, vengo las mañanas aquí y por la tarde o después de que me ejercito, 9, 10 de la mañana, nos dedicamos a la obra, a salir a predicar, a enseñar, bueno, y cuando he salido a viajar, pues vengo, hago un rato de ejercicio aquí y ya después nos vamos a viajar varios días, hemos estado semanas también viajando. Entonces les voy a mostrar este parque bonito, se lo voy a mostrar. Este es el parque, le dicen el parque Tempisque aquí. Tempisque. Mire qué bonito es este parque. Un parque aquí. Y lo que más me gusta es que el clima es frío. Aquí en Fraijanes el clima es frío. En Ciudad de Guatemala también. Y miren ese bosque que tenemos al lado de allá. Es un bosque hermoso. De verdad se los digo. Es un bosque hermosísimo. Esto que tenemos aquí. Ha estado lloviendo varios días seguidos. Desde que vengo desde El Salvador viene lloviendo. Y es a causa de esa tormenta o ese huracán que hubo, creo que se llama Ana. El huracán viene lloviendo, viene en Honduras, ha hecho mucho estrago. En El Salvador ha estado lloviendo y aquí en Guatemala también ha estado lloviendo. Mire qué hermoso, ¿sí o no? Hermoso, hermanos, hermoso, hermoso. Mire, pura selva hacia allá. Fraijanes es muy bonito y el clima es muy agradable. Bueno, los invito a la enseñanza. No se pierdan la enseñanza a continuación. Y denle me gusta y compártala. Esta hora del Señor también, el Señor nos trajo a este lugar para que pueda enseñarnos también acerca de las palabras. Y quiero que le demos un aplauso para un lugar. Me traigo agua, se la Muchas gracias. Dios les bendiga. Gloria al nombre del Señor Jesús. ¿Sabe una cosa? La Escritura nos dice que en Él somos más que vencedores. Que no importa lo presente, ni lo alto, ni lo pasado, ni lo porvenir, ni hambre, ni desnudez, ni enfermedad, ni tribulación o angustia, nada nos podrá separar del amor de Cristo Jesús. Nada, mis hermanos. Somos en Él más que vencedores. Vamos a abrir nuestra escritura, mis hermanos. Vamos a hablar un tema que la verdad es importante dialogarlo, recordarlo, aunque parece que ya lo sabemos, pero es importante recordarlo. Póngase en pie, por favor, vamos a abrir nuestra escritura. Libro de carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 6. Vamos a leer los primeros 14 versos. Libro o carta de Pablo a los Romanos, capítulo 6. Vamos a leer los primeros 14 versos, vamos a leerlos de una forma alternada. Yo leo el primero, usted lee el segundo. Cuando estén listos me avisan. Amén. Lleva como título Muertos al pecado. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección.
Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de la iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Oremos. Señor Jesús, amado Dios, gracias te doy, Señor Jesús, porque usted es bueno, mi Dios. Usted es bueno, Señor Jesús. Gracias, Señor, por esta mañana que nos da de vida. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, gozarnos y estar en su presencia. Señor, nos disponemos a escuchar su palabra. Sea usted hablando, Señor Jesús, por favor. Habla, Señor, a tu pueblo. Te lo suplicamos a ti, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a hablar, mis hermanos, un tema que es muy especial. Vamos a hablar de el bautismo. Vamos a mirar la importancia que tiene el bautismo en el creyente. La importancia. ¿Por qué es importante el bautismo? Bueno, muchos dicen, no sé si a usted de pronto le gusta investigar. A mí me gusta investigar. Me gusta dialogar sobre estos temas. Muchos dicen que el bautismo es simplemente coger a una persona y hacerla parte de una comunidad. Eso es un bautismo, ¿no? La hacen parte de una comunidad y porque para ser parte de esa comunidad, tiene que ser bautizado. Eso lo dice la iglesia tradicional. La iglesia tradicional dice que ellos bautizan a los niños es para que hagan parte o formen parte de su iglesia. Otros bautizan porque dicen que cuando el creyente es bautizado, entonces viene a ser como, a ver, ¿cómo dijéramos? Estas personas, y eso lo hacen en las otras iglesias, vienen a ser parte de una comunidad. Pero cuando usted mira la Biblia, ¿por qué es el bautismo? El bautismo no es ni para ser parte de una comunidad, pues para ser parte de una iglesia, no. El bautismo no es para eso, en la Biblia. Otros dicen que es meramente un simple, que si la persona lo quiere hacer, lo puede hacer, bautizarse. Y si no lo quiere hacer, pues no lo hace. ¿No? Que no importa. No importa si lo quiere hacer, se lo puede hacer. Si la persona dice, óigame, yo me quiero bautizar, bautíceme. Pero si no se bautiza, no hay problema. Igualmente, se va a ir para el reino de los cielos. He escuchado eso. Si usted se quiere bautizar, hágalo. No importa, es un simple requisito allí como para ser parte de la iglesia. Pero no se preocupe, su nombre, dicen ellos, desde el momento en que usted se arrepiente, ya está inscrito en el libro de la vida. Por lo tanto, el bautismo es simplemente un simple requisito, no más. Pero si no lo hace, no importa, ya se salvó. Pero ¿qué nos dice la Biblia del bautismo? ¿Qué nos dice? ¿Para qué es el bautismo? Lo primero que debemos decir nosotros es que la iglesia primitiva, es decir, la iglesia apostólica, ¿bautizaron o no? ¿Sí bautizaron o no? La Biblia nos dice que el primero que vino bautizando fue ¿quién? ¿Quién?
¿Juan cuál? Juan el Bautista. En los evangelios leemos que Juan el Bautista viene bautizando con un bautismo de arrepentimiento. Gracias, hermano. Bautizando con un bautismo de arrepentimiento. Pero, ¿será que ese bautismo era importante para salvación? ¿Sí o no? ¿Quién dice? ¿Sí o no? ¿Era importante para salvación? ¿O para qué era ese bautismo? ¿Ah? Arrepentimiento y perdón de pecados, pero tenía algo importante. Algo importante tenían los que eran bautizados en el bautismo de Juan. Pablo se encuentra ciertos personajes en Éfeso, cuando está predicando en Éfeso en el capítulo 19, se encuentra un grupo de aquellos que fueron bautizados por Juan. Y Pablo les pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Porque él los escucha tal vez cantando, los escucha alabando, tal vez los escucha o los ve leyendo la Biblia, o tal vez los escucha predicando. Y Pablo se acerca y les pregunta, óigame, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Pero Pablo estaba creyendo que ellos eran parte del grupo de la iglesia. Pero ellos le responden, ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Entonces Pablo, todo aterrado, le pregunta, ¿en qué pues fueron ustedes bautizados? Aquí es donde viene que miremos que el bautismo de Juan era anunciando algo. Ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. Pues Pablo, sabiendo para qué era el bautismo de Juan, les dice, Juan ciertamente bautizó con agua para arrepentimiento, pero diciéndole al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús, el Cristo. El bautismo de Juan era para anunciar la venida del Cristo. Él venía predicando el arrepentimiento, pero él mismo decía, detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo, el cual no soy digno de encorvarme, desatar la correa de su zapato, volverla a atar. No soy digno de hacer eso. Dice él, os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Los apóstoles entendieron muy bien la importancia del bautismo y entendieron que el bautismo es literal por la invocación de un nombre. Escúcheme bien, por favor. Entendieron que es literal. Hoy, en nuestras corrientes religiosas, podemos decirlo, hemos notado, en lo personal, vuelvo y repito, me gusta estudiar y me gusta investigar, hemos notado que la gente dice que de cualquiera de las dos fórmulas bautismales que aparecen en la Biblia, con esa es suficiente. Es decir, si nos bautizamos en Mateo 28 y 19, ¿no? ¿Sí? Es decir, ¿en el nombre de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está bien bautizado. Dicen algunos. Otros dicen que no importa si te bautizas en el nombre de Jesús. Estás bien bautizado. He encontrado pastores de otras congregaciones bautizando en el nombre de Jesús. Pero pregunto, ¿será que esas personas que son bautizadas allá en el nombre de Jesús serán salvas? No me deje olvidar responder esa pregunta, por favor. Los apóstoles bautizaron invocando literalmente el nombre del Señor Jesús. Por aquí había una Biblia. ¿Dónde está esta Biblia? Vamos a leer literalmente aquí, en Hechos capítulo 2, verso 38, lo que dice esta Biblia. Voy a pedir por favor que alguien venga acá y lo lea, me ayude aquí con la lectura. Miremos que los apóstoles bautizaron literalmente, aquí está. Sí, está bien. Literalmente en el nombre del Señor Jesús. Lea, hermano, por favor. Ayúdeme a leer. ¿Usted?
Capítulo 2, mire que lo diferente que dice esta traducción, capítulo 2, verso 38, del libro de los Hechos. Pedro les contestó: pídanle perdón a Dios, vuelvan a obedecerlo y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo. Así Dios los perdonará y les dará el Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que nuestro Dios quiera salvar en otras partes del mundo. Miren lo que dice en nuestra Biblia. Y Pedro les dijo: arrepentíos y sean o bautícese cada uno de vosotros. ¿Sí o no? Así dice la Reina Valera. Y muchos han entendido, escúcheme bien, no se me vaya, disculpe. Muchos han entendido que es la persona que tiene que bautizarse a él mismo. Es la persona, no, usted vaya y se bautiza usted mismo en el nombre de Jesús. Y muchos hermanos se han apartado de la iglesia, diciendo que no tienen que ser bautizados por un ministro, sino que ellos mismos van y se bautizan. ¿Y por qué, hermano? Porque Pedro dijo en Hechos: bautícense. Eso no, esta traducción está mal, porque en el texto griego está... no entramos en tecnicismo, pero es una voz pasiva, y la voz pasiva dice que es la acción del verbo, es decir, del verbo bautizar, hecha por un tercero sobre el sujeto. Es decir, lo que dice esta traducción es que Pedro les dijo que dejen que nosotros pídanle perdón y vuelvan a obedecerlo y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo. Dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo. Ahora, el verso 41 dice algo interesante, los apóstoles. Porque a usted le han preguntado, yo sé que a usted le han preguntado, muéstreme un texto donde los apóstoles bautizaron. Muéstreme un texto donde los apóstoles bautizaron. Aquí está el texto, ese es el texto. ¿Qué dice el verso 41? Ese día unas 3,000 personas creyeron en el mensaje de Pedro. Tan pronto como los apóstoles los bautizaron, todas las personas se reunieron al grupo de los seguidores de Jesús. Mire, ese día 3,000 personas se añadieron ¿a qué? A la iglesia verdadera. Se añadieron a la iglesia. ¿Por qué? Porque los apóstoles los bautizaron. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Los apóstoles sí bautizaron, ellos bautizaron. Ellos bautizaron. Y fue en el nombre de Jesús. ¿Y para qué? Para el perdón de pecados. Quisiera leerle, por aquí tengo otra Biblia, por aquí traje alguna copia. Santiago, apóstol de Jesucristo. Biblia Arca Fernández, capítulo 2, aquí en esta, verso 7. Miremos lo que dice esta. Miremos, Arca Fernández, capítulo 2, verso 7, Santiago. En nuestra Biblia dice: no blasfeman ellos el buen nombre de nuestro Señor Jesucristo, perdón, el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Santiago 2, 7. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Pero miremos en cuál nombre fue el que fue invocado y en qué momento. Dice Santiago, por favor léalo. Son ellos los que deshonran el hermoso nombre de Jesús, que fue invocado sobre vosotros en el bautismo. ¿Qué nombre fue invocado? ¿Qué nombre? El nombre de Jesús. Aquí dice: son ellos los que deshonran el hermoso nombre. ¿Cuál nombre? De Jesús, que fue invocado sobre vosotros en el bautismo. Queda claro que los apóstoles invocaban un nombre. ¿Para qué? En el bautismo. En el bautismo invocaban un nombre. Y es ahí donde cobra la importancia del bautismo suyo y mío. El día que nosotros fuimos bautizados, ese día fue invocado un nombre. Y la Biblia nos dice que no es cualquier nombre, que es nombre que es sobre todo nombre.
que en ese nombre solamente los hombres encontrarán salvación. En ese nombre se tendrá que doblar toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y si hay otro planeta, hay otro sistema solar, lo que sea, y hayan seres vivientes, allí en el nombre de Jesucristo se tienen que doblar. Por eso los apóstoles bautizaron en ese nombre. Lo que nos dice la Escritura, invocando el nombre. Hechos capítulo 15, por favor, vamos a leerlo. Vamos a leerlo, Hechos 15, verso 14, acá. Reina Valera 1960. Vamos a leer allí. Escuchemos bien lo que dice Pedro allí. Estamos hablando de la invocación. La invocación. Porque muchos por ahí, no sé, algunos hermanos se han dejado engañar. Algunos hermanos se dejan engañar diciendo que no es por invocación, que es que no, que el nombre significa autoridad y que usted tiene que bautizarse. Esa es la autoridad de Jesucristo, y la autoridad de Jesucristo fue el que dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero la Biblia nos dice que fue bajo la invocación de un nombre. Por eso cuando Pablo reconoce quién es Jesucristo y reconoce que Él es el único Dios, viene Ananías y le dice: ¿por qué te detienes, Pablo? Levántate, lava tus pecados. ¿Qué? Invocando su nombre. Y lo que leímos aquí, por eso leímos Romanos 6:3. Dice Pablo que los que hemos muerto al pecado ya no vivimos en él. ¿Sí o no? Pero ¿cómo morimos al pecado? ¿Cómo murió usted al pecado? ¿Cómo morí yo al pecado? Por medio del bautismo. Y aquí lo dice Pablo: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué? En su muerte. Fue invocado ese nombre sobre Pablo. ¿Quién se lo invocó? Ananías. ¿Para qué? Para que muriera el pecado. Es lo que dice la Escritura, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Mi hermano, el bautismo es muerte. ¿De quién? Del viejo hombre. ¿Para qué? Para que nazca un nuevo hombre, porque el Señor lo dijo: el que no nazca ¿de qué? ¿En qué forma? De agua y de espíritu, no podrá entrar en el reino de los cielos. Por más que me digan a mí que usted tiene que ser bautizado de otra forma, que usted no está bien bautizado, no, yo estoy bien bautizado en el nombre de Jesucristo, porque ese día moría el pecado y nació una nueva criatura. Ese nombre fue invocado sobre mí, nombre que es sobre todo nombre. Es lo que me dice la Escritura. Mire que los apóstoles, Pedro, yendo a predicar a un lugar por allá, lo mandan a llamar. Y Pedro, todo aterrado, llega a ese lugar y cuenta una historia. Y viene a Jerusalén y se la cuenta a Jacobo el mayor. Y Jacobo tiene que decir esto. Léalo por favor, el verso 14. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Subraye eso, por favor. Simón, es decir, Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez ¿a quién? A los gentiles. Es decir, mire, Dios fue el que visitó a los gentiles para tomar de ellos pueblo. ¿Para qué? Para su nombre. Para su nombre. Dios tiene un nombre. Dios no se llama Dios. Dios no se llama Dios, tiene un nombre. Y Él lo llamó a usted, me llamó a mí para hacer pueblo ¿de qué? De su nombre. Para cumplir lo que dice el profeta Isaías, en Isaías 43:7, que dice: a los llamados ¿de qué? De mi nombre. A los llamados de mi nombre, para gloria mía los creé y los formé. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Dios cumplió esa promesa, vino a los gentiles para tomar de entre nosotros, de entre ellos, dice la Escritura, pueblo para su nombre. ¿Cuál nombre?
el nombre de Él que es sobre todo nombre. Miremos, sigamos leyendo, por favor. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de Dios que está caído y repararé sus ruinas y los volveré a levantar. Sigue. Para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. ¿Cuál nombre fue invocado sobre los gentiles? Pregunto. ¿Y en qué momento? ¿Quién me responde? ¿Cuál nombre fue invocado sobre los gentiles y en qué momento? Dice Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. Es decir, eso se volvió un hecho histórico. Hacía unos días había ocurrido ese acontecimiento. Había un hombre en la ciudad por allá llamado Cornelio, un varón piadoso, temeroso de Dios. Dice que oraba a Dios ¿cuántas veces? Dice que oraba a Dios siempre. Era un hombre dadivoso, se metía la mano al bolsillo, daba limosna al pueblo, les ayudaba. Pero dice que siendo la hora tercera del día, es decir, las 9 de la mañana estando orando, vino en visión un ángel y le dice, ¿qué es lo que le dice? ¿Qué le dice? A ver, ¿cómo es que le dice? Cornelio, ¿han sido qué? Escuchadas. ¿Y qué más? Y tus limosnas han subido en la presencia de Dios. Dice aquí, y él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Pero le era suficiente a este hombre ya. Dice que era piadoso. Dice que oraba a Dios siempre. Era un hombre temeroso de Dios, es lo que dice aquí. Hombre temeroso de Dios, dice aquí. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Era un hombre temeroso de Dios. Pero le era suficiente hacer eso. No, el ángel viene como mensajero, porque los ángeles son mensajeros de parte de Dios, y le dice, algo te falta. Algo te falta. Ve y envía a Jope y haz traer a cierto Simón, que tiene como sobrenombre Pedro. Él mora en casa de un cierto Simón curtidor. Ve que cuando él venga te dirá lo que es necesario que tú hagas. Hermano, no basta con ser bueno, no basta con leer la Biblia, no basta con ir al culto, no basta con ayudar a la gente, no basta eso es bueno delante de Dios. La Biblia dice que el que sacrifica alabanzas me honra, y el que ordene su camino le mostraré la salvación de Dios. Dios obró su promesa sobre este hombre y le mostró su salvación. Dice que cuando viene Pedro le pregunta, ¿por qué me habéis hecho venir? Porque ustedes saben cuán cosa es de horrible que un judío se junte con un gentil. Pero a Dios me ha enseñado que no llame a los hombres común o inmundos. ¿Por qué me han hecho venir? Cornelio le cuenta la visión, y Pedro entiende que Dios en todo lugar se agrada a los que le temen. Pero ¿qué le dice Pedro? ¿Qué le faltaba a Cornelio? ¿Quién me puede decir qué le faltaba? ¿Ah? Bautismo. ¿Qué más? ¿Qué le faltaba a Pedro? A Cornelio. ¿Para qué? ¿Qué le faltaba? ¿Para qué? ¿Y por qué? ¿Para qué? Para salvación. Primero, ¿qué le faltaba a Cornelio para salvación? No era suficiente ser temeroso de Dios, no era suficiente dar limosnas, no era suficiente ser bueno, no, le faltaba algo. Y Dios, que mira los corazones, sabía que a ese hombre le faltaba algo, y por eso envió un mensajero. Le faltaban 3 cosas. La Biblia me dice que le faltaban 3 cosas, las cuales Pedro les predicó. Primero, Hechos 10:43, hablándole de Cristo. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre.
Escuche bien, ¿qué le faltaba a Cornelio? Creer que Jesucristo, ¿quién era? Aquel del que hablaban los profetas, del que dieron testimonio los profetas. Cornelio sabía muy bien que existía un solo Dios, pero no creía quién era Jesucristo. Él no creía eso. Por eso viene Pedro y le dice de Jesús, porque está hablando de él, de este Jesús. Es el mismo que da testimonio a los profetas. Es decir, con eso le está diciendo que Jesús, ¿quién es? El único Dios. Con eso se lo está diciendo. Cornelio, usted quiere ser salvo. Crea que Jesucristo, ¿quién es? El único Dios, el Dios de los profetas. Pero no solamente le decía eso. Dice que todos aquellos que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. El bautismo en el nombre de Jesús es creer. Por eso Jesús dice a sus discípulos: el que crea y fuere bautizado será salvo. En días pasados me hacen una pregunta y me dicen: hermano Cerrato, un testigo de Jehová me está diciendo, un pastor me escribe, me dice, un testigo de Jehová me está diciendo que lo bautice en el nombre de Jesús. Él ha entendido que el bautismo es en el nombre de Jesús. Pero no cree que Jesús es el único Dios. ¿Será que lo bautizo? La respuesta es no, no lo bautice. No lo bautice. Porque tiene que creer. El que crea, dice el Señor, el que crea, y Pedro lo ratifica, los que creyesen en él. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que creyesen en quién, en él, que él es el Dios del Antiguo Testamento, que él es el único Dios, ese Dios que se manifestó en carne. Si usted no lo quiere creer, si usted no lo cree, en vano es su bautizo, porque dice el que crea. ¿Y qué? Y fuere bautizado. ¿En qué nombre debe ser bautizado? En el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Y eso fue lo que se profetizó. ¿En dónde? En los profetas. Porque Pedro lo está diciendo aquí. Recibirán perdón de pecados por su nombre. Vamos a leer, por favor. Acompáñeme allá. El Salmo 78, vamos a leer. Perdón, ya les digo cuál Salmo. Salmo 79, verso 9. El perdón de pecados es en el nombre de Dios, dice la Biblia. Dice: ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Por eso Pedro dice: de este dan testimonio los profetas. Es decir, los profetas dijeron que es el único Dios que vendría a salvarnos y que el perdón de pecados estaba en su nombre. Salmo 25, 11. Vamos a leer allá. Salmo 25, 11. Dice: por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. El bautismo literalmente está profetizado. Dice la Escritura que el perdón de pecados es en el nombre de Dios. Por eso cuando viene el bautizo a los gentiles, dice literalmente la Escritura: de este dan testimonio los profetas, que todos aquellos que en él creyesen. Y hay que creer en él, como dicen los profetas, es decir, que es el único Dios, y recibirán perdón de pecados por su nombre. Si usted quiere de verdad ser salvo, tiene que bautizarse o ser bautizado en el nombre de Jesús, confesando y creyendo que Jesucristo es el único Dios. Y si no, su bautizo no es. Por más que lo bauticen en el nombre de Jesús, si usted no lo cree, en vano es. En vano es. Me preguntó un hermano también: hermano Cerrato, yo me hice bautizar cuando tenía como 12 o 13 años, pero me hice bautizar por recocha. ¿Recocha qué? Aquí por juego. Recocha nosotros por juego. Juego. ¿Cómo dicen ustedes? Juego, jugar.
bromear. Me hice bautizar por broma. ¿Será que yo estoy bautizado? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que estoy bautizado? Me preguntó él. Le dije, no, hermano, usted no está bautizado. Usted tiene que hacerse bautizar, porque dice, el que creyere. Usted no lo hizo creyendo, usted lo hizo bromeando, usted lo hizo para tomarle del pelo al pastor, para que el pastor se sintiera contento, pero usted no lo hizo de corazón. Tiene que bautizarse. Escuche, no debe. Tiene que bautizarse en el nombre de Jesucristo, porque sus pecados todavía no han sido perdonados. Tiene que hacerlo. Y si hay alguien aquí que se hizo bautizar de broma, óigame, hágase bautizar en el nombre de Jesús. ¿Cómo que yo me hice bautizar no creyendo que Jesucristo es el único Dios? Entonces estoy bien bautizado. No, mi hermano, es que la Biblia dice un bautismo. Sí. Entonces yo no me tengo por qué bautizar porque hice un bautismo. No, es que no se refiere a eso. Se refiere es que en el tiempo de Pablo existía el bautismo, existían dos bautismos. ¿Cuáles? Lo dije ahorita. Y Pablo se lo está recordando a los efesios, que fue el que los bautizó. Pablo se lo recuerda a los efesios. Existía el bautismo, muchos venían siendo bautizados en el bautismo de Juan. Y Pablo les dice, no señores, ese bautismo no es un bautismo, que es el bautismo en el nombre de Jesús. Pablo se los encuentra y les dice, ¿qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron el bautismo de Juan. Pablo les dice, no, Señor, ustedes no están bautizados. Juan bautizó ciertamente en agua, diciendo que creyesen en aquel para arrepentimiento, diciendo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. E inmediatamente mandó a bautizarles en el nombre de Jesús. Y les impuso las manos y recibían el don del Espíritu Santo. Esto también le faltaba a Cornelio. A Cornelio le faltaba ¿qué? Creer que Jesucristo era el único Dios, el Dios de los profetas. 2, ser bautizado en su nombre. Y 3, recibir el don del Espíritu Santo. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque lo oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo igual o también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. El bautismo en el nombre de Jesús es tan importante que usted primeramente debe creer quién es Jesús. Segundo, bautizarse en su nombre para el perdón de los pecados y recibir, óigame bien, recibir el don del Espíritu Santo, porque el Señor dice que Él conoce a los que son suyos y tienen este sello. ¿Cuáles tienen ese sello? Los que han sido bautizados en el nombre de Jesús tienen su Espíritu y se han apartado de la iniquidad. Dice que cuando Él venga, ¿los va a tomar a quién? ¿A quién va a tomar el Señor? ¿Quién me dice? Sí, pero dice algo. Juan capítulo 14, verso 2. Juan 14, verso 2. ¿Qué dice, por favor? Mire, tan importante. Hermano, no es tiempo de andar en juegos. No es tiempo de andar despreocupado. Si usted no tiene el Espíritu Santo, hermano, es momento en que se ponga de verdad. Escúcheme bien, que dentro de usted esté ese deseo de tener el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si usted no lo tiene, la Biblia dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Romanos capítulo 8, verso 10. ¿Qué dice Juan capítulo 14, verso 2? 14, 2. En la casa de mi Padre. Ajá, léalo. Sí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Verso 3. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Os tomaré a quién? A mí mismo. ¿Os tomaré a quién? A mí mismo. A mí mismo. ¿Para qué?
para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Óigame, el Señor no lo va a tomar a usted por bonito, ni por feo, ni por gordito, ni por flaco, ni porque estuvo 22 años, 23, 45, 50 en el Evangelio, porque se bautizó 1, 2, 3 veces, no, porque estuvo en la iglesia, porque diezmó, porque ofrendó. Sí, eso es importante hacerlo, hay que hacerlo, pero dice, vendré otra vez, porque el Señor volverá, está pronto a venir, pero dice, os tomaré ¿a quién? A mí mismo. Por eso Pablo dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No es momento de estar jugando. Yo no sé cuántos juegan a ser cristianos. No sé. Hay gente que juega a ser cristiano. Hay gente que juega a ser pentecostal. Pero no tienen el Espíritu de Cristo. No lo tienen. Hermano, en nuestros cultos se tiene que sentir, escúcheme bien, no se debe, se tiene que sentir la presencia de Jesucristo, porque si hay 2 o 3, allí está Él, no está cualquiera, está el mismo Dios, así el que bajó al Sinaí, el mismo que estuvo en su templo, vino a su templo, es el mismo que se mueve en su iglesia. Ahí dice, volveré. Otra vez, ¿no? Volveré otra vez, dice, ¿no? ¿Y os tomaré a quién? ¿A quién os tomará? Y tomaré a mí mismo. Y os tomaré a mí mismo. Pablo dice que el Señor nos dio las arras del Espíritu. Es tan importante, mis hermanos, vivir una vida para Dios. Es tan importante sentir el fuego del Espíritu. Tan importante, ¿no? Pues esa es la importancia. Os tomaré a mí mismo. Pablo dice en primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 13, que por un solo Espíritu fuimos bautizados. Dice allí, léalo, hermano, por favor. 12:13. Sí, Señor. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en su cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Porque por un mismo Espíritu, un solo Espíritu, fuimos todos bautizados. ¿Sabe a qué se refiere eso? ¿Quién es el Espíritu? ¿Quién es el Espíritu? Jesús es el Espíritu. En un solo Espíritu fuimos bautizados. ¿Sabe cuándo? En el nombre de Jesús. Yo como ministro de Jesucristo te bautizo a ti, Alexander, en el nombre de Jesucristo, para que recibas el perdón de tus pecados y reciba el don del Espíritu Santo. Para eso es el bautismo. Pero dice además que tenemos que ser llenos, bautizados con el Espíritu Santo, porque eso fue lo que Juan dijo, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Por qué? Porque Él es el Espíritu y en un solo Espíritu fuimos. Esta iglesia ha sido bautizada y aquí dice, el que se une al Señor, un Espíritu es con Él. Mis hermanos, hay que aviva el fuego de Dios que hay en ti. Y si no lo tiene, mi hermano, pues búsquelo. Si no lo tiene, búsquelo. Para que cuando el Señor venga, Él no lo va a llevar a usted por... Mire que a Cornelio le faltaba eso. Cornelio era muy bueno, tal vez de los más buenos que había. Cornelio era muy bueno, pero le faltaba algo. Creer quién era Jesucristo. 2, bautizo en su nombre. 3, recibir el don del Espíritu Santo. Esas son las llaves del reino de los cielos. Son las llaves del reino de los cielos. Vamos a seguir avanzando un poquito aquí. ¿Por qué más debo ser bautizado? Pues la Biblia me dice que el bautismo es para salvación. Eso me dice la Biblia. ¿Dónde lo dice? ¿Quién me dice, por favor? ¿Dónde me dice la Biblia que el bautismo es para salvación? Marcos capítulo 16. Vamos a leer allí. Marcos 16, 15. ¿Qué dice allí, por favor? 16, 15, 16.
Y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El bautismo no es para ser parte de una comunidad. No, que si usted quiere se bautiza, dicen otros, si usted quiere se bautiza. En esta Biblia primera de Pedro, capítulo 3, verso 21. Si usted quiere se bautiza. No, el bautismo no es para salvación, dice otro. Es un simple requisito. Pero ponen a pelear la Biblia con la Biblia. No es que ya somos justificados. La Biblia dice que somos salvos por gracia. Y le citan a uno Filipenses capítulo 2, verso 9. Y ya somos salvos por gracia. Pero el verso 10 dice que no es por obra, dicen ellos. No es que no es por obra, si el bautismo es una simple obra. Sí es muy cierto que la Biblia dice que la salvación no es por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Pero en el verso 10, Filipenses 2:10, en la otra, dice que Dios preparó unas obras de antemano para que anduviésemos por ellas. Y esas obras son arrepentimiento, conversión, bautismo en su nombre, o creer quién es Jesucristo, creer en el Evangelio, bautismo en su nombre y santidad. 2:10. Dice: para que en el nombre de Jesús sea... Efesios 2:10. 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Jesucristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sí, es muy cierto, no somos salvos por nuestras obras. Eso lo vemos, que Cornelio no era salvo por las obras que hacía. Era un hombre dadivoso, daba limosnas al pueblo, oraba. Sí, era un hombre temeroso de Dios, pero no era suficiente. Le faltaba caminar en las obras que Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos por ellas. Por eso el Señor le dice: vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura. ¿Qué es el Evangelio? ¿Quién me define Evangelio? A ver, rapidito. ¿Qué es el Evangelio? Poder de Dios. ¿Qué más? ¿Cuál es la buena nueva? ¿Cuál es la buena nueva? ¿Cuál es la buena nueva? ¿Todo el mundo es evangélico? Pregunto. ¿Todo el mundo tiene el verdadero evangelio? Yo soy evangélico, dicen los de la luterana. Yo soy evangelio, dicen los del adventista. Yo soy evangélico, dicen los católicos. Yo soy evangélico, dicen los pentecostales. ¿Cuál de ellos tiene el verdadero evangelio? Vayan y prediquen el evangelio. ¿Cuál de ellos? Bueno, evangelio. Vamos a leer Hechos capítulo 13. Permítame, por favor, no me gusta dejar cosas al azar. 31, 32 y 33. Esto es evangelio. Evangelio sí es una buena nueva. Sí, Señor. Pero ¿cuál es la buena nueva? La buena nueva no es que... No. La buena nueva es esta. Y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. El evangelio, la buena nueva, la buena noticia, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos. ¿Qué es el evangelio? La promesa, sencillo, la promesa que Dios hizo y que Él mismo cumplió. ¿Qué fue lo que Él prometió? Que Él mismo que hablaba que estaría presente. Por eso Isaías dice: cuán hermosos son los pies sobre los montes de aquel que anuncia a Sion buenas nuevas, de aquel que dice a Sion: he aquí tu Dios reina. ¿Por qué? Porque en el verso 6 dice que Él mismo que hablaba estaría presente. Yo mismo que hablo iré, los salvaré, yo mismo estaré con ellos. Esa es la buena nueva. Por eso dice que evangelio es la promesa que Dios hizo, la cual Él mismo cumplió. No todos tienen el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es el que nosotros tenemos. Por eso vayan, prediquen el evangelio. Es decir, vaya, dígale. Y a nosotros nos da miedo decirle a la gente: vea, ¿sé qué iglesia es que es? No, que yo soy luterano. ¿Sabía usted que no se salva? ¿Cómo así que yo no? No. ¿Sabe que el evangelio? ¿Qué es evangelio? No, poder de Dios, sí, la Biblia define así, pero el evangelio es la promesa que Dios hizo, la cual Él mismo cumplió. ¿Sabe cuál es la promesa? Que Dios vino, se manifestó en carne. Usted no tiene el verdadero evangelio, le falta. A nosotros nos da miedo eso.
como que nos avergonzamos. Tenemos el verdadero evangelio. Entonces vamos a predicar el verdadero evangelio a toda criatura. ¿Y qué dice el Señor? El que crea y fuere ¿qué pasará con ese? Será salvo. Es decir, el bautismo es para creer en quién es Jesucristo, porque eso es el evangelio, creer que Jesucristo es el único Dios, Dios manifestado en carne, Dios que cumplió su promesa. Y fuere bautizado, ¿en qué nombre? En el nombre de Él, como lo vimos, será salvo. Allí en 1 de Pedro capítulo 3, verso 21, vamos a leer en la Biblia el lenguaje actual que tenemos allí. Vamos a leer que Pedro dice que el bautismo sí es para salvación, porque muchos dicen que no. Leen el texto en la Reina Valera, dice que el agua que corresponde ahora a esto no, dicen ellos, miren lo que dice, no nos salva, es decir, que no salva. Leen en la Reina Valera y el texto no dice así. 1 de Pedro 3:21, leamos la Reina Valera primero. Sí. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Escuche bien, nos salva, es decir, sí salva, ¿sí? Pero él dice, no, es que el bautismo no salva, pero ahí dice que sí salva. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Mira lo que, perdone aquí, ya voy a terminar. Entonces dicen ellos, mire que el bautismo no es para el perdón de los pecados. Le dicen a uno, ¿no? A mí me lo han dicho. Porque Pedro dice que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. No quitando ¿qué? Las inmundicias de la carne, es decir, no quitando el pecado. Porque el pecado es la inmundicia, ¿no? No quitando el pecado. Y muchos de nosotros de pronto podamos entender, el bautismo no es para perdón de pecados. Porque Pedro dice que no es para quitar las inmundicias de la carne, es decir, no quita el pecado. Vamos a leer que no se refiere a eso, se refiere a la suciedad del cuerpo. Léalo aquí, por favor. Esta es la Biblia del lenguaje actual. 3:21. Y esa agua representaba a la que ahora usamos para el bautismo, por medio del cual Dios nos salva. ¿Dios qué? Nos salva. ¿Dios nos salva por medio de qué? Por medio del bautismo. Dios nos salva por medio del bautismo. ¿Qué más? Y esa agua representaba a la que ahora usamos para el bautismo, por medio del cual Dios nos salva. El bautismo verdadero no es para limpiar nuestro cuerpo, sino para pedirle a Dios que nos limpie de pecado, para que no nos sintamos culpables de nada. Mira lo que dice ese texto. El bautismo sí es para la limpieza del pecado. Dice, en esa agua, y esa agua representa a la que ahora usamos para el bautismo, por medio del cual Dios nos salva. El bautismo verdadero no es para limpiar nuestro cuerpo, no es para limpiar el cuerpo. ¿Sabe por qué dice eso? Porque muchos creían en la antigüedad que bautizarse era solamente ir, que era como los baños rituales que hacían los judíos, o lo que hacían los romanos, que se metían en una pila y se echaban jaboncito. Para ellos eso era el bautismo, y Pedro les dice, el bautismo sí es para salvación, y esa agua representa la que ahora usamos para el bautismo, por medio del cual Dios nos salva. El bautismo verdadero no es para limpiar nuestro cuerpo, sino para pedirle a Dios que nos limpie de pecado. El que no sea limpio de pecado, si hay alguno aquí que no se ha hecho bautizar en el nombre de Jesús, si hay alguno aquí que no se ha hecho bautizar en el nombre de Jesús, el que no sea limpio de pecado no entrará en el reino de los cielos. Apocalipsis capítulo 20 dice, y allí no entrará, ¿qué? ¿No entrará qué? 21-27. 21-24 dice, y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, es decir, de la nueva Jerusalén, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Llevarán la gloria y la honra a las naciones, de las naciones a ella.
No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Solamente los que han sido lavados, justificados, santificados, entraremos allí. Eso es lo que dice Pablo, le dice a los corintios. Dice, ¿esto eras alguno de vosotros que fornicarios, adúlteros, mentirosos, ladrones, ávaros, idólatras, de todo? Esto eras alguno de vosotros, pero ya habéis sido ¿qué? Lavados. Primera de Corintios 6, del 9 al 11. Ya habéis sido lavados. ¿De qué? Del pecado. ¿Cómo? Por medio del bautismo. Ya habéis sido lavados, justificados, santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Usted quiere de verdad estar en aquella ciudad. Cantamos muchas veces calle de oro, mar de cristal, pero si no se ha hecho bautizar en el nombre de Jesucristo, no podrá ingresar allá, porque ninguna cosa inmunda o que haga abominación y pecado no podrá entrar allá. Por eso es importante el bautismo. Y ahí se me escapan muchos puntos más. 2 minuticos. ¿Y qué decimos de aquellos que han sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Qué decimos de ellos? ¿Será que es el bautismo verdadero? Mis hermanos, ese texto es espurio. Mateo 28, 19 es un texto espurio. Espurio. ¿Qué significa espurio? ¿Quién me dice? ¿Qué significa espurio? Que lo introdujeron, que fue introducido, que un bellaco malvado, bellaco es palabra vulgar aquí, decir malo, bellaco en Colombia, malo, introdujo eso. Lo introdujo. ¿Para qué? Para argumentar algo que la Biblia no habla. Y aquí está la prueba. Léame aquí, por favor. Aquí este pedacito. El bautismo se administró en un principio en el nombre de Jesús. La formulación en el nombre de la Trinidad se introdujo cuando apareció clara la doctrina trinitaria. Mire lo que dice. El bautismo se administra desde un principio en el nombre de Jesús. La formulación en el nombre de la Trinidad se introdujo, es decir, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se introdujo cuando aparece clara la doctrina de la Trinidad. ¿Cuándo aparece clara la doctrina de la Trinidad? En el año 385, en un edicto llamado Edicto de Tesalónica, donde el emperador romano Teodosio II dice por medio de un edicto, de una ley, que todo el mundo bajo su imperio, desde ese momento en adelante sería llamado cristiano católico, y que abrazarían una doctrina llamada la doctrina de la Trinidad. Allí aparece clara la doctrina de la Trinidad, y para poder formularla en la Biblia, tienen que adulterarla. Tuvieron que meter textos que ella no habla, el Señor no dijo, porque los manuscritos más antiguos dicen que el Señor mandó, sí, vayan y hagan discípulos a las naciones, pero ¿en cuál nombre? Dice, en mi nombre. Por eso esta Biblia dice, la traducida dice, que los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesucristo y que ese día 3,000 personas se añadieron a los seguidores de Jesús, porque eso fue lo que dijo literalmente el Señor: vayan y hagan discípulos. ¿Cómo? En mi nombre. Nosotros somos los verdaderos discípulos del Señor, somos los verdaderos cristianos, somos bautizados en el nombre de Jesús. Si usted tiene el bautismo en el nombre de la Trinidad, hombre, compadre, comadre, le digo, bautícese en el nombre de Jesús, porque ese es el bautizo en la invocación, y reciba el don del Espíritu Santo. Cristo está a las puertas, y solamente los llamados de su nombre son su pueblo, y los llamados de su nombre son sus hijos. A los suyos vino,
y los suyos no le recibieron. Pero a los que le reciban, a los que crean en su nombre, les da potestad de ser llamados hijos de Dios. Solamente los hijos son los que heredan de los padres, los otros no. Si usted no es hijo, no podrá heredar la vida eterna, que es lo que Dios nos está dando. ¿Y cómo somos hijos? En su nombre. Es en su nombre, los llamados de su nombre. Entonces, invito a aquel que no se ha hecho bautizar. Si de pronto hay aquí gente, ¿no? Hágase bautizar en el nombre de Jesús. Reciba el don del Espíritu Santo. Y lo que nos resta, de verdad se los digo, nos resta poquitico para que el Señor venga. Lo que nos resta, vívalo en santidad delante del Señor Jesús. Porque Él vendrá otra vez y nos tomará. ¿A quién? A Él mismo. Denle un aplauso al Señor, por favor. Gracias a mi mamá, la idea era aprender de la palabra del Señor. Y pues creo que todavía hay mucho que necesitamos aprender. Amén.